Estamos en una zona que colinda con el canal del río Arzobispo. Nos empezaron a avisar que iban a construir una obra en la ronda del río. Se supone que es una estructura ecológica principal que no puede ser intervenida de esa manera. Entonces ahí se empezó a formar como pequeñas reuniones de vecinos, armamos un chat y empezamos a armar reuniones para ver cómo queríamos entonces ver nuestro barrio. Yo el proceso de las pacas lo conocí en el barrio Armenia. Natalie Jiménez, que es una profesora del Rosario, ella trajo a Guillermo a empezar a hacer el proceso en el Armenia. Me entusiasmaba mucho porque había tenido ganas de conocer cómo era el sistema, pero pues no había ido hasta ese lugar con mis residuos. Por una invitación de vecinos que conocemos, me quedé enganchado, quedé enamorado y creo que hoy en día no nos perdemos una sola invitación de hacer pacas. La forma técnica de armarla es en equipo, o sea, es un trabajo de equipo. Cuando una paca queda terminada, nadie puede decir yo la hice, yo lo logré. Es un nosotros, implícito, es un logro de todos. Vamos a buscar semillas de caléndula. Y empezamos ahí a hacerla mensualmente. Al principio venía más poca gente y luego ya con constancia haciéndola permanentemente, después ya empezó a llegar más y empezaron a llegar más residuos, entonces dijimos no, pues cada 15 días y en eso llevamos hasta ahora. Como que todos hemos aprendido, y eso lo siento mucho en el ejercicio de la paca y del manejo de los residuos, a sentir más el olor de los residuos, a verlos de una manera diferente y a juntarnos alrededor de eso. Eso siento que es otra cosa muy poderosa. Pero eso se logra con un proceso limpio. Si el proceso fuera sucio, le aseguro que el grupo no tendría esa dinámica que ha tenido ahora. Digamos que es un proceso en el que al quitar el oxígeno, no se oxida y no se pudre el residuo, y el residuo es lo que genera todos esos malos olores y toda esa situación. Se puede hacer en otras escalas y la forma en la que esto opera, que es por fermentación y no por pudrición, efectivamente genera un manejo muy distinto de todos los, digamos, el proceso normal que igual tiene la descomposición. Es una forma digna de tratar los residuos, porque el olor a residuo podrido es feo. Esto es eliminar la podredumbre. Y yo me siento muy orgulloso de vivir rodeado de pacas y ninguna paca huele feo, no tiene roedores, entonces es una forma digna y fácil de convivir. Desde que hacemos pacas yo saco 1 o 2 veces a la semana un pedacito de bolsa negra de las cosas que no se logran ya lavar eso, pero es mínimo, entonces la cantidad de basura que se evita enviar al relleno es enorme, es enorme. A mí me parece que el problema no es la palabra basura, sino la falta de propuestas de manejo limpio de residuos. Un aprendizaje que a mí me parece muy bonito, lo que ponemos en la paca no es basura. Es material vivo que sirve para hacer abono, que sirve para generar vida para la tierra. No es basura. Pero además es el ejercicio de hacerse responsable de sus propios residuos. O sea, yo llevo prácticamente todo este año sin enviar residuos orgánicos a Doña Juana. Lo que haces es una acción concreta que te ayuda a prevenir un montón de desechos que normalmente van al relleno y que acá se convierten en pocos meses en tierra buena. Si no hay hojarasca, se puede tapar con acerrín, con papel, con tierra. Saque la basura de la cabeza. Cuando uno logra sacar la basura de la cabeza y ver que todo eso es aprovechable, la basura no es 30% como nos lo cuenta las autoridades, sino que es el 90%.
porque los orgánicos en la mayoría de los casos son el 60% y son reciclables naturalmente. La paca es una alternativa de basurero limpio y al trabajar alrededor de un parque que es una zona pública y nosotros somos el público, está en manos de sus dueños. Los parques públicos no son de la autoridad, por constitución son de la comunidad. Estamos haciendo uso de él. No pida permiso para hacer una paca, hágala. Pues es un espacio de conocerse. A muchas de las personas, como éramos nuevos en el barrio, no los conocíamos. En cierto modo ya estamos tejidos, pero hace falta como estas actividades y estas formas para encontrarnos. Conocí la paca y me junté con otras amigas, que eso también es muy bonito, con unas amigas que no conocía, digamos, mucho de sus trabajos, pero me parecía interesante como sus apuestas de vida desde el feminismo y desde los procesos sociales, no tanto en Bogotá sino en el resto del país, y yo he estado siempre muy concentrada en Bogotá, entonces me pareció como chévere juntarme con ellas y poder compartir como experiencia y hacer otra cosa diferente. Reclamemos los espacios que son de todos, porque los espacios públicos son de todos y necesitamos eso para crear comunidad, que es lo que pasa en las ciudades. Todo el mundo está en sus tareas y en sus cosas y se le olvida al vecino. El alma de la paca no son los residuos de cocina, son los residuos de jardinería, y los parques lo tienen. Hay que tomárselos, no hay otra manera. Para mí la paca es un acto político, porque la ciudadanía, sin necesidad de tener que llamar a ninguna institución, pedir un permiso, hacer nada, está logrando hacer un control de los residuos que sean aprovechables. No es simplemente mandemos y los botamos a un lado, sino decidimos que esos residuos se van a transformar en tierra buena, y es una acción concreta que pasa. Y supimos de las pacas todas y empezamos a armar el molde. Nosotras yo les dije, pues en el barrio está pasando esto y necesitamos como una excusa para empezar a salir al espacio público y juntarnos más y empezar a pensar qué queremos hacer ahí, o no tanto pensar sino hacer. Que a uno cuando está en la ciudad le parece que el ambiente, que lo comunitario, que lo local es como por allá lejos, que tiene que ser en el campo, y resulta que yo insisto mucho en que nosotros olvidamos que vivimos en la ronda de un río, que es el río Arzobispo. Entonces esto de las pacas nos ha recordado eso, que vivimos en la ronda de un río. Creo que ese ejercicio de vecindad, de tejido comunitario, es como el logro más importante que yo le encuentro a esto de hacer la paca. O sea, no se trata solo de hacer la paca, se trata de cómo generamos un sentido de apropiación de todo este espacio, de nuestro barrio, de cómo involucramos a más personas. Es un resultado inesperado de la paca, pero es el mejor resultado que se ha podido tener con la paca. O sea, la paca genera trabajo limpio, trabajo digno, abono orgánico, huerta orgánica, educación ambiental participativa, pero generar comunidad es la magia más grande que hemos podido. O sea, para generar comunidad necesitamos más residuos. Entender que uno llega con la basura y piensan que le van a hacer quién sabe qué ahí y que eso les va a oler terrible. Cuando tú hablas de residuos,
la gente inmediatamente se imagina eso, se imagina ratas, olores, desorden, suciedad, y la reacción de muchas personas es: llévense eso lejos de acá. Yo creo que un reto no es que la gente aprenda, sino que nosotros digamos qué tenemos que hacer para ayudarle a la gente a aprender que esto es algo que vale la pena. Como huele tan hediondo, la persigue siempre el chulo. Como huele tan hediondo, la persigue siempre el chulo. ¿Será que ella no se limpia nunca? La gente que de pronto al principio tenía rechazo, cuando vienen y los invitamos y les decimos: bueno, no lo vamos a hacer allá, pero venga, conozca, venga, lo mira, venga, ve cómo es. Dicen: ay, pero esto es muy bonito, yo no me imaginaba que esto fuera así. Y bueno, ahí vamos como un poco derrotando prejuicios y pues invitando cada vez a que más gente se sume a esta iniciativa. Como política pública que fuera reconocido y que hubiera, digamos, apoyos distritales para que todas las comunidades puedan técnicamente hacerlo. Es que no es muy difícil. Un recipiente donde tú guardes tus residuos, el cajón con el que se arma, y por ejemplo, como tenemos acá, tenemos ayuda de una entidad que nos trae residuos de pasto, de ramas. Con eso ya se hace. Es maravilloso que la PACA haya llegado a hacer un movimiento. Con el llamado de un vecino, con la invitación de un amigo, y solo con eso se ha agrandado enormemente. Yo creo que eso es una forma muy linda de las PACAs que ojalá no se rompa. En Bogotá el grupo tomó el poder, no se contentaron con que hubiera un líder del grupo, sino que el grupo como tal es la entidad paquera. En todo Bogotá empezaron con una PACA y hoy hay más de 20 grupos de PACAs y hay conversaciones entre uno y otro. Yo creo que una invitación chévere puede ser que esos movimientos se vayan empezando a conversar más para encontrar esas dificultades y esos puntos positivos de cómo sacar esto de forma más grande, pero también de forma orgánica. La PACA digestora descompone residuos con sanidad y compone comunidades con dignidad.